Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por acompañarme y dejarse acompañar. Aquí estamos en Canarias Radio, Canarias Mi Mundo, hoy para hablar del Festival Internacional de Cine Independiente y de Autor de Canarias, que se celebra en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna y también en la isla de La Palma, concretamente en los llanos de Aridane. Esto será desde el 28 de noviembre hasta el 4 de diciembre. Hablaremos con su director y con algunos de los protagonistas, un cineasta y una actriz que hoy visitan el estudio de Canarias Mi Mundo. Empezamos. Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria. El Festival Internacional de Cine Independiente y de Autor de Canarias, FICINDIE 2022, organiza una nueva edición, la segunda en esta ocasión, en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, desde el 28 de noviembre hasta el 4 de diciembre, con una decena de actividades que apuestan por visibilidad, diálogo, formación, el networking en torno al cine independiente y de autor. Lo importante es que además hay una connotación educativa importante y destacada en esta nueva edición de la que vamos a hablar en este programa, y para ello tengo en este estudio a dos invitados excepcionales, a Natael Pérez, gracias por estar aquí, Natael, bienvenido. Hola, gracias. Y a Ágata Betancor, gracias también a ti por estar aquí, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, hay que saludar a Jorge, que viene de acompañante, pero está aquí como exclusivamente espectador. Gracias, Jorge, también por estar Gracias, aquí. Jorge. Bueno, Festival de Cine Independiente y de Autor de Canarias, que por cierto, por primera vez este año no se celebra solo en Tenerife, sino también en la isla de La Palma. Precisamente por eso están ustedes Sí, aquí, correcto. entre otras razones. Bueno, cuéntenme, el año pasado no habían presentado ninguna producción, este año sí. En el caso tuyo, Natael, vas a estrenarte con un largometraje titulado Ico. Sí, correcto. Bueno, no conocía yo de tu faceta y tu interés cinematográfico, ¿no? O sí, no lo sé. Bueno, la verdad es que es algo con lo que siempre... Porque yo me he movido en muchas áreas, o sea, yo he estado también en temas de carnavales, también en temas de ilustración y demás, muchos años. Pero el tema del cine es algo que tengo arraigado en mí desde que tengo 10 años. Bueno, de hecho, entre las muchas cosas que hacía vinculados al carnaval eran parte de... Bueno, tanto tú como Ágata estaban integrados dentro de las Star Troopers, me parece que era, ¿no? Exacto. Pues esa gente que se disfraza de Star Wars. Sí. Bueno, mira, relacionado con el cine directamente. Sí, o sea, ¿no? Incluso diría que de algún modo estaba conectado, ¿no? Porque un rodaje también supone pues organizar a gente, coordinarnos, movilizarnos y son cositas que de algún modo pues con los años has podido luego implementar en tu trabajo, en tu vida laboral, y es maravilloso. O sea, bueno, además todo lo que pudimos hacer en estos años ha sido espectacular. O sea, luego, contentísimo. De eso sabe también mucho Ágata, porque no solo es actriz, además es guionista, pero es directora de producción, ¿no? Sí, que sobre todo me he estrenado con Natael en este aspecto. Yo nunca había tocado la producción, siempre había estado detrás, haciendo más de ayudante, pero me gustaba muchísimo sobre todo el ambiente de poder dirigir un poquito el ambiente y que todo estuviera coordinado. Entonces ahí también, cuando dejé de actuar de un tiempo, decidí meterme en la producción y es como un amor compartido. Me gusta estar delante y detrás de cámara. ¿Pero qué te gusta más? ¿Estar detrás es más fácil o es más difícil? Diría que no es más fácil que estar delante, porque tienes que coordinar mucho, sobre todo en la producción es mucho de coordinación de todo lo que tiene que hacer el equipo, de lo que necesitan, y sobre todo para que un rodaje sea eficiente, que no veas que todo va a trompicones y que se está perdiendo el tiempo. Uno tiene que ser lo más eficiente posible. Desde luego que sí. Y si es verdad que es una posición un poquito más cómoda estar delante, aunque te pongas un poquito más nerviosa, a lo mejor, digo yo, no lo sé, como actriz, digo, ¿no? Sí. Hombre, la verdad que en mi caso mis papeles siempre han sido de estar nerviosa, llorando, trágica. Entonces te lo pusieron fácil, pero ¿no? los cortos que justo he hecho con Natael han sido salir de ese encasillamiento que uno es, bueno, son 3, no he participado, bueno, en 2 no he participado como actriz, pero en Tarek sí, que participé tanto como guionista, como
Directora de producción directora también. de producción y actriz, y ahí O sea, sí. estabas tú para todo, vamos. Sí, aquí no nos aburrimos. Desde Aquí luego. aburrirse no se puede aburrir O sea nadie. que por lo que estoy entendiendo se presentan con 3 cortos Sí, correcto. a este festival y además el largometraje este. Sí, que sí, era. correcto. Ok. Vamos a estrenar, bueno, vamos a proyectar 3 cortometrajes que son Tarek, que es el que citaba aquí la compañera Gata, que ya se mueve tanto de actriz como guionista, directora de producción, ahí estuvo la verdad que muy a tope. Luego, que es un cortometraje que va sobre la temática LGTBI. Luego el segundo cortometraje es Talk, que es un cortometraje protagonizado por Christopher Gassiel, o Gas para los amigos. Ajá. Y ahí, por ejemplo, Agata estuvo de directora de producción y es un cortometraje que va sobre la salud mental, sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Y el tercer cortometraje es Frontera, que es un cortometraje que presentamos al FICALDAR, al Galdar Rueda de Gran Canaria, de hace un año y ganó el certamen, ganó tanto lo que es el festival en sí y el premio de distribución de Digital 104. Es un cortometraje que ahora mismo se está moviendo a nivel internacional. De hecho, recientemente nos hemos enterado que se llevó un premio en Estados Unidos. Ah, sí, Y pero- la verdad es que los 3 cortometrajes a lo sumo han estado más de 150 festivales ya y han aglutinado casi 10 premios cada uno. ¿Y estos festivales son todos del corte de cine independiente y de autor? Sí. Entiendo. Ujú. Todos- A todos a los que se Sí, han sí, o presentado. sea, quiero decir. los cortometrajes son de temática social siempre, entonces es una temática que siempre va a calar mucho más en las personas y increíblemente la recepción ha sido muy positiva, o sea, no solo muy buenas críticas, sino muy bien valorado, hemos tenido hasta premios del público, ha habido premios para sus actores, o sea, casi que ya en todas las áreas se han llevado premios, la O verdad. sea, que hay un mundo, digamos, paralelo al gran mundo comercial Sí. dentro del mundo del cine, Sí, correcto. que tiene muchísima vida y mucha vitalidad. Prueba de ello es que hay una segunda edición de este Festival Internacional de Cine Independiente y de Autor. Tenemos pendiente una conversación con Rumén Justo, que es el director de este festival, sí, efectivamente, que se desarrolla, por cierto, en la ciudad de La Laguna, fundamentalmente, pero también este año en la isla de La Palma. La Palma no podía quedarse fuera, ¿no, Ágata? Ay, para nada, y sobre todo porque es la isla bonita. Yo he estado solo una vez y fue gracias al festivalito, que también fui con Anatael y Sí. me lo pasé increíblemente. En esa semana hice 5 cortos de actriz y me encantó. Mira, tú Me encantó. Como extra, mantienes la como- industria tú sola, Carlos. Pues he estado un año bastante paradita, pero el año que viene venimos con muchas fuerzas, que tenemos muchas cositas que Ok. queremos presentar. Pero es verdad que no se podía quedar fuera La Palma, y sobre todo viniendo de Anatael, el director palmero, que quieras que no, ha sido un puente entre La Palma y un poco Tenerife, sobre todo entre todo lo que es lo audiovisual y sobre todo el cortometraje. Y ahora como se ha expandido tanto a hacer un largometraje, que se lo tenía muy callado, porque ni a mí me había dicho ¿En nada. serio? se ¿No? lo No, tenía lo hemos muy mantenido en callado. secreto, la verdad. O sea, la peculiaridad de esta película, de Ico, es que he tardado 12 años en hacerla. Ujú. Empecé... Te lo has tomado con calma. Lo he hecho con mucha calma y también con mucha precaución, porque hay gente que dice la frase tirarse a la piscina, y esto fue literalmente tirarse al océano con tiburones, Sí. porque yo no sabía en dónde me estaba metiendo. Ujú. Y el rodarla, tardamos 2 años en filmarla, y luego todo lo que ha sido la postproducción fue una auténtica aventura, porque fue como también mi escuela de formación. O sea, yo Ujú. tenía mis precarios conocimientos de cortometrajes que había ya realizado previamente. Desde los 10 años te digo que estoy grabando ya. Y tenía la intención de rodar una historia que hay que decir que no es mía, no es propia, sino que es una adaptación de un videojuego japonés. Y quería pues desarrollarlo, pero con mi propio estilo, mi propia visión y demás. Ujú. Y me lancé totalmente a la piscina, y éramos un equipo muy pequeño de personas, pero con un grandísimo corazón, que todos ellos creyeron en mí, vamos, desde el minuto 1. Y estuvimos allí dándolo todo, tuvimos 1000 aventuras, la verdad es que fue una auténtica locura tirarnos. Ujú. Fueron en total alrededor de 14 días la fotografía principal a lo largo de 2 años, más algunos días adicionales para grabar fotografía extra y demás. Y fue, vamos, una aventura increíble, o sea, buscar a los actores, las localizaciones, que les comentaba que antes, que algunos sitios a día de hoy no son iguales. Ujú. Han cambiado muchísimo, y algunos lugares básicamente ni siquiera sé decirte dónde grabamos exactamente, porque algunos días tuvimos que caminar 2 horas para llegar a las localizaciones para filmar, transportando todo el material. Mi padre, que fue el productor ejecutivo, él construyó de sus propias manos una grúa de 7 metros para poder sacar los planos impresionantes. Todos los planos de grúa son increíbles, y fue, vamos, una auténtica aventura y un aprendizaje. Y luego fue pues todo lo que fue la postproducción, que por eso se ha dilatado tanto en el tiempo. O sea, hicimos todo el sonido de la película, está hecho de cero, todo.
se compuso la banda sonora, tiene alrededor de unos 30 temas. Pero espérate, ¿quién? Pero vamos por parte, porque me estás apabullando. Es que son 12 años, 12 sí, años. 12 años, pero que también has tenido tiempo para hacer 3 cortos ahí. Sí, y más cosas. Bueno, hay más cosas, hay más cosas. Muchas Sí, más sí, cosas. sí. Bueno, 3 cortos son los que se presentan ahora en este, sí, son en los este que festival. han sido más destacados dentro de festivales y dentro de lo que llevamos de recorrido, y sobre todo los que consideramos con más temática social, que queremos que se vean al mundo y que la gente se eduque un poco con ellos. Sobre todo Tarek, por ejemplo, estuvo, gracias al Instituto Cervantes y a la Fundación Pedro Cerolo, estuvo dando bastantes vueltas por institutos y por demás centros para también enseñar un poco lo que es la realidad LGTBI para muchas personas. Sí. Entonces queremos también como abrir un poco ese espectro, pero la película de Ico es un mundo completamente distinto porque es fantasía. Sí, sí, entonces eso ya es un mundo que te puede contar bien a Natael, porque No, pero no me lo cuente, pues si no me va a fastidiar la película, ¿no? Por cierto, ¿cuándo se proyecta esta película? Sí, pues, el largometraje, que es como el plato estrella. Por sí, lo que estoy viendo, ¿no? La película la estrenamos pues este miércoles día 30. Miércoles 30, justo a mitad de camino. Sí, exacto. La estrenaremos pues en el Multicines Millennium de los Llanos de Aridane a las 4 de la tarde, y que es en entrada libre hasta completar aforo, y que básicamente que espero que asista todo el mundo, porque te digo, o sea, que fue una aventura muy grande. Debería de citar que el detalle más personal de toda esta historia es que esta película pues participó un amigo mío que lamentablemente falleció hace un año, que es Javier Díaz Hernández, que era un profesor y fotógrafo aficionado de la isla de La Palma, que falleció en trágicas circunstancias, y él estuvo allí todos los días de rodaje. Siempre nos ayudó, siempre estuvo presente, y él era un poco el corazón de que toda esta película se pudiera realizar. Y aunque nunca me dijo qué le pareció la película, aunque pudo ver un corte, siempre me dijo que él me lo diría, que si le había gustado la película, el día que se viera en un cine. Y bueno, pues va a estar toda su familia, obviamente, en el estreno. Va a ser un momento para también. Va a ser un momento muy emocionante, ¿no? Porque queremos hacerle obviamente una mención y demás, y la película está dedicada a su memoria, y la verdad es que va a ser, vamos a acabar todos llorando posiblemente, y que va a ser todo, hecho con corazón, como se hizo desde el minuto 1, y la verdad es que muy contento. Ese mismo día, en la isla de La Palma, hay una Indie Lab, que es como han llamado en el Festival Internacional de Cine Independiente de Autor de Canarias, a esos encuentros formativo, educativo, y en el que se comparte charlas fundamentalmente magistrales de algún entendido o entendida en según qué tema, y luego una charla coloquio abierta para que se puedan consultar pues no sé, las dudas que se tengan al respecto. Hay que decir que todas las actividades son gratuitas, pero hay que inscribirse previamente porque hay un aforo limitado. Sí, correcto. Y esto empieza el lunes 28 a las 5 de la tarde, y arrancan casi nada con una Indie Lab, un laboratorio indie, entiendo que vendría a significar, sobre el cine independiente clásico, así para empezar, ¿no? Porque la presencia del cine independiente de autor siempre ha sido destacada en la historia del cine, ¿no? Hasta donde yo sé. Sí, fue como de hecho, yo creo que hay más producciones de ampliamente, cine independiente de autor, ¿no? Ampliamente, por supuesto. Lo que pasa es que es verdad que a la gente no les da tanto protagonismo, y es verdad que es algo que intentamos hacer sobre todo para que conozcan también su propia cultura y la gente que trabaja de su propia tierra. Me explico, sobre todo conocemos producciones de Marvel, conocemos producciones de Estados Unidos, conocemos muchas producciones de Netflix, pero al final también tenemos que saber un poco lo que es el cine o los cortometrajes españoles, lo que es también el cortometraje canario, que cada pequeño lugar tiene también su cultura y queremos reflejarlo, porque es algo que es muy, muy necesario, que creo que a la gente le falta el engancharse un poquito a eso, a su esencia, a lo que ya conocen. Pero no solo la temática tiene por qué esté canaria, ¿no? Por lo que estoy entendiendo. Por ejemplo, en Ico creo que no tiene nada que ver con la leyenda de Ico. Guanche, no tiene nada que ver. No, para nada. O sea que la ficción también tiene, a lo mejor se trata de descubrir la manera que tenemos, vamos a decir, los canarios de contar las historias. Exacto, porque es más verdad que concretamente que sea una película inspirada exclusivamente en Canarias. Sí, porque no es lo mismo como te lo cuenta un francés, una historia de amor, a como te lo cuenta un italiano, a como te lo puede contar un estadounidense. Entonces, es como que no estamos muy acostumbrados a nuestra propia visión de las cosas o de la fantasía. ¿Y cómo es nuestra visión de las cosas, Agata? A ver, mi visión en concreto es muy mala. Perdón. No iba por ahí la pregunta, pero bueno. Perdón.
Es que para nuestra audiencia, para sí. que note, porque sepan que Ágata tiene ciertas dificultades para ver. Sí, para yo estoy entenderlo, ¿no? afiliada en la ONCE y es verdad que llevo 2 años afiliada en la ONCE con problemas de visión y con una discapacidad. Y quieras que no, ha sido algo maravilloso el poder entrar en un mundo audiovisual, que Sí. quieras que no es. Pues la parte auditiva bien, pero la parte visual... Sí, a mí no me vas a coger una cámara, pero Ujú. todo lo que sea, el aprender a contar historias, el ir, Ujú. sobre todo abriendo nuestros corazones como somos, porque creo que algo que hay mucho es el tabú de el buen rollismo o el que tiene que acabar bien siempre las historias o el que tiene que siempre ser algo súper positivo. En nuestras historias hay cosas buenas, malas, graciosas, Cosas reales, tal vez. cosas reales, Sí. exacto, del día a día. Yo creo que te puedes sentir identificado hasta si ves por ejemplo, TOC, que es un Sí. corto de salud mental, aunque no tengas un trastorno obsesivo compulsivo, puedes reírte y a la vez puedes decir, es que es algo real, es algo que pasa, es una realidad que vivimos, entonces... Ok. Entiendo que la mayoría del staff, ¿no? De todo lo que tiene que ver con los que están delante y detrás de la cámara, la mayoría serán canarios, ¿no? Entiendo, Sí, por o la sea, cercanía, por... No, prácticamente... Canarios o residentes en Canarias. Sí, sí. Sí, bueno, o sea, hemos tenido un poquito de todo, la verdad, pero mayoritariamente suele ser todo gente de aquí, de Canarias. Y te digo, o sea, ya con los años yo, precisamente por el festivalito, más festivales y demás, he podido ver un poco, pues, sobre por dónde solemos ir un poco los cineastas canarios, ¿vale? O sea, cuáles son un poco nuestros puntos de conexión, ya que te referías al tema de la señal de identidad canaria en los proyectos independientes. Creo que sobre todo solemos valorar mucho el valor paisajístico Ujú. de las islas. Es algo que está como muy inherente en todo tipo de producciones. Pero eso también es porque es más cómodo, ¿no? Porque esto A ver. siempre se ha dicho que Canarias es una especie Bueno, de también- plato natural, como siempre hay más o También menos por la buen parte de que tiempo. como solemos tirar un poco para casa, ¿no? Claro. O sea, solemos mostrar un poco todo lo Bueno, bonito que pero tenemos esa es la aquí. idea, porque si no, ¿quién va a venir a mostrarlo? Exacto. Pero También es también verdad. es una realidad que Canarias es un plato, es prácticamente un plato. Total. Ujú. Es que tienes todo lo que necesitas. Tienes monte, tienes desierto, tienes sitios de rocas impresionantes, Sí. tienes acantilados. Y es afortunado que ya por fin las producciones grandes de fuera se están dando cuenta de esto. Hay, por ejemplo, hay un detalle muy Sí, curioso. bueno, pero que- también, perdóname, Natalia, se Sí. están dando cuenta porque tienen unos beneficios fiscales Sí, muy por- importantes. obviamente, De eso de lo que se han dado obviamente. cuenta, ya te lo Obviamente, digo yo. pero se dan cuenta que aquí no les va a faltar de nada y que vengan, que vengan. Ah, bueno, porque a fin de cuentas es parte de Europa y están Claro. con total seguridad. No es lo Exacto. mismo que irte a un desierto de no se sabe dónde. Que aquí lo tienes Y- todo muy chiquitito, muy cerquita. La Sí. verdad que también sí. para el cine de autor y independiente viene súper bien porque nosotros empezamos con nada. Ya. Teniendo que decir, oye, ¿quieres hacer esto por el amor al arte? Porque Y no ahora- tenemos ni para la Y gasolina. ahora tienen mucho más. Ahora podemos pedir una ayuda al gobierno y al menos Sí, poder sí. decir, vamos a pagaros el trabajo. Ajá. Lo mínimo que podemos hacer es pagar el trabajo, pero Vale, sí es verdad que muchos proyectos se siguen haciendo por amor al arte. vale. Tengas la sí. profesionalidad que tengas, ya llega un punto en el que... Porque, ¿por qué te da por contar una historia con imágenes, con música, bueno, con el cine? ¿Por qué te da? Bueno, tú dices que a los 10 años empezaste a grabar, no sé Sí, con qué. ¿Con qué? Yo pienso que era porque de algún modo el cine siempre lo enfoco como si fuera una especie de truco de magia, ¿no? Porque al Ujú. final estamos engatusando a la gente con creer que algo es posible. Yo me acuerdo siempre que creo que la primera vez que yo pensé realmente que me gustaba el cine o que lo sentía no fue viendo una película, sino fue viendo a vídeos caseros que hacía mi padre con muñequitos de mi hermano y él los animaba en la técnica Obvio, del que tu stop padre es motion. un productor de cine en serio. Mi, por lo que mi estoy viendo, padre, ¿eh? mi padre, un día lo traemos. Cuando quiera, el- cuando quiera. Y él mostraba eso y yo pensaba que cómo lo hacías, digo, le dabas a un botón y te borraba y no se te veía en la imagen. Me parecía espectacular y tardé muchos años en entender cómo lo hizo y fue el que despertó en realidad la curiosidad y me parecía eso, básicamente era como hacer un truco de magia. Ujú, Pero lo bonito es que era un truco de magia que te hacía reflexionar, ujú. hacía que te generaras preguntas y ese al final es un poco el objetivo del cine, que es crear una reacción en el espectador, o sea, hacer algo que nos haga plantearnos las cosas, verlas desde otro punto de vista o simplemente llevarnos a una reflexión que no esperábamos. Yo siempre digo que la película buena es la película que cuando termina aún sigues en ella. Te ha llevado a ese mundo y sigues pensando en los personajes, en sus significados, sus historias. Ahí es cuando la película ha cumplido su objetivo, cuando Ujú. aún sin verla estamos pensando en ella. Y además, en tu caso, por lo que estoy viendo, lo mismo para un roto que para un descosido. O sea, lo mismo te metes en una escena muy cercana, muy vital y muy orgánica,
como en Tarek, en Tokio, en Frontera, o lo mismo te metes en un, que no conozco los detalles, pero por lo que me estás diciendo, en un mundo totalmente imaginario, que es el de Ico, ¿no? Y fíjate que de algún modo, aunque sean historias de fantasía, tienen todas un matiz muy realista. O sea, un compañero suele valorar mucho que, aunque me gusta mucho la fantasía, el humor, mis historias suelen ser muy viscerales, en verdad. O sea, suelen haber pequeños golpes de realidad que hacen que el espectador también un poco se baje a la tierra, porque aunque tenemos el trasfondo fantástico, por ejemplo, el cortometraje de Frontera habla sobre la inmigración, sobre lo absurdo que son las fronteras, pero hay un matiz fantástico en la historia, no quiero spoilear, pero hay un matiz fantástico que es el que desarrolla toda la historia, hasta que al final nos encontramos nuevamente con la realidad. Y pienso que eso es lo bonito que tiene el cine, porque nos pone en una situación surrealista, puede ponernos perfectamente, pero que de algún modo podría ser posible, o que podríamos encontrarnos y el espectador se pregunta, ¿y qué hubiera hecho yo? ¿Qué haría yo en esta situación? Entonces eso es lo bonito de todas estas historias, que aún siendo fantásticas, como podría ser Ico, o bueno, Tok también tiene ese punto de surrealista, Sí. sigue siendo muy intrínseco en la realidad, sobre todo si logras que las reacciones de los personajes y las consecuencias sean creíbles. Da igual si por ejemplo, como Nico, el protagonista tiene cuernos, o sea, te lo crees. Y esa es la magia. Oye, que también se pueden tener cuernos en la realidad, ¿eh? Sí, pero Pasa que metafórico. de otro tipo. Mira, voy a llamar a Rumén Justo, que creo que ya está disponible, no pudo acercarse hasta los estudios, pero sí tengo la firme intención de saludarlo. Rumén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Bien. Pues, muy bien, por fin te localizamos. Estamos en el estudio, estamos en plena conversación, en plena entrevista, están con un servidor, Anatael, Ágata, y ahora te incorporamos a ti, que eres el director de este Festival de Cine Internacional de Autor Independiente y de Autor de Canarias. Sí. Bueno, me imagino que entusiasmado ante el inminente arranque, ¿no?, de este festival importante. Sí, aquí ultimando los preparativos. Primero, buenos días y perdón por no haber podido atenderles antes. No pasa nada. Y nada, y la verdad que están en muy buenas manos, un equipazo que tienen ahí en la radio. Y sí, ya estamos preparados para comenzar el lunes a tope con una semana intensa de cine independiente y de autor. Segunda edición, esta vez con no solo la ciudad de La Laguna como el espacio en el que se proyectan las películas y se llevan a cabo las distintas actividades, sino también incorporando La Palma. Ha sido un éxito, por tanto, si miramos atrás, la primera edición del festival y esta segunda, porque si se mantiene es una buena señal, ¿no? Pues sí, la verdad que no nos esperábamos la buena acogida que hemos tenido y la verdad que nos reconforta, sobre todo porque la propuesta de cine independiente, que no es un cine de masa, pero que bajo el lema del festival, ¿no?, de lo que queremos es llevar al público un cine con alma, vemos que cada vez pues tiene mejor aceptación y a la gente le gusta también ver este tipo de miradas diferentes, que por ejemplo en este año pues nos hemos abierto al continente asiático y vamos a tener film de Irán y de China, por ejemplo. Uh-huh. Y además con un componente educativo y formativo muy importante. Es tal vez una de las grandes apuestas de este festival, ¿no? En efecto, contamos con el apoyo de la Cátedra DISA Jóvenes Emprendedores de la Universidad de La Laguna y la idea es formar a la gente que quiera emprender dentro del sector audiovisual, pues en este tipo de nuevas miradas, charlando con cineastas o expertos del sector y viendo este tipo de películas que también educan la mirada, por decirlo de algún modo, e incluso a las personas que se apunten y vayan al menos al 80% de las proyecciones, vamos a certificarlos con un certificado de la Universidad de La Laguna. O sea que les va a contar como un número determinado de créditos, si es así, ¿no? Exacto, un número determinado de horas de formación que han tenido dentro de lo que es el sector audiovisual y sobre todo el sector audiovisual relacionado con cine independiente, que no existen muchas propuestas en ese sentido. O casi ninguna, ¿no? Diría yo. En Canarias... algunas poquitas hay, sí. Alguna cosa, pero poquito, ¿no? Exacto. Se presentan al final ¿cuántas cintas? Bueno, ya no sé si se habla de cintas, de rollos o de gigas, porque como todo es digital, ¿no? Pero ¿cuántas películas, gigas, cuántos cortos se presentan a este festival que buscan, entiendo, el reconocimiento al final, ¿no?
Exacto, sí. A mí también me gusta hablar cintas o film también porque es un poquito homenaje a esos orígenes del cine, ¿no? Pero es verdad que son todos gigas lo que se han presentado. Y este año se han presentado un 15% más de los films que se presentaron el año pasado y hemos llegado a 196 films de todo el mundo, de todo el planeta. Propuestas, como te comentaba, hay bastantes de Asia, cine iraní que por ejemplo está bastante prohibido allí, de hecho ellos no pueden incluso acceder ni a recursos económicos para hacer cine, y cine canario también, tenemos un apartado de cine canario, y cine de animación también y cine documental. Hemos intentado abrir pues la propuesta a todo ese tipo de cine que no tiene tanta cabida en las plataformas y en los más medios. O sea, lo que sí has mantenido son las 5 categorías entonces de este festival, las que me estás nombrando, ¿no? Exacto, sí. Okay. ¿Y el jurado? 7 profesionales hasta ahora, hasta donde yo sé, 7 profesionales de reconocido prestigio y además con carácter internacional en algunos de los casos, ¿no? Pues sí, la verdad que tenemos un jurado de lujo, como digo yo, pues comenzando por ejemplo con Ruth Armas, que es actriz y fundadora del FIC Galdar. Tenemos a Fátima Luzardo también, que es una cineasta de largo recorrido canaria, muy apreciada. A nivel internacional tenemos a Aldo Salvini, que es un cineasta peruano pues de los más top. También tenemos a María Paz Barragán Urgateche, que también es cineasta y docente pues peruana, pero radicada en este caso en Madrid. Tenemos por ahí a Ruth Lecuona, que es la directora de la Escuela Lecuona de Santa Cruz de Tenerife, de artistas. Y me faltaría a Lucía Esteves, que es una joven cineasta gallega que tiene un camino por delante muy bueno y que fue la cineasta que ganó, por ejemplo, el año pasado el premio a mejor cortometraje. Uh-huh. ¿Qué se lleva el que gana en cada categoría? Además pues, de un aplauso. Un premio económico y un galardón físico que elabora una artista canaria en el que apostamos pues, por la sostenibilidad, porque los galardones son todos hechos con materiales reciclados. Okay. ¿Y quién es ese artista? Dime el nombre, no me dejas intrigado. Se llama Goretti López. Así sí. Sencillo, ¿no? Bueno, está bien. Eso está muy bien. De todas formas, yo creo, ¿no, Rubén, que lo que se busca con un festival de este tipo al participar no es exactamente ganar, que sí, que siempre está muy bien, pero el hecho de participar ya supone un importante avance y además me sorprende la cantidad de propuestas que hay, más de, bueno, me decías que 193 o 194, creo recordar que me estabas diciendo, ¿no? Sí, 196 se presentaron 96, este año. O sea, me parece un montón de propuestas. Y eso quiere decir que el cine independiente y de autor está gozando en principio de buena salud a pesar de todo, ¿no? Porque ayudas, lo que se dice ayuda, no es que reciban ustedes demasiado. No recibimos muchas ayudas, pero yo creo que el planteamiento de este tipo de cine es como si pusiéramos una pirámide, pues el que tiene que estar en la base de la creación audiovisual, porque son diferentes estilos de miradas, películas que se hacen, algunas con recursos, otras con menos, pero para después llegar a un tipo de cine más industrial, ¿no? Que a mí me parece bien que exista también el cine industrial, pero siempre que se nutra de una base de profesionales que han trabajado ya en este tipo de cine independiente. Yo, personalmente, como productor, prefiero quedarme en la base de la pirámide y seguir haciendo ese tipo de cine independiente porque me deja una libertad que en la industria no tendría, pero que creo que debe ser la base, y por eso trabajamos desde la formación, desde la educación de la mirada, etcétera, etcétera, para quien después queda trabajar en esas grandes producciones que vienen aquí, pues que ya tenga esa experiencia profesional, ese andar y pueda trabajar de manera más sencilla en toda esa industria que también acogemos aquí con los brazos abiertos. Por cierto, ¿no ha habido que pasar ningún filtro? ¿Las 196 propuestas van directamente o previamente han tenido que filtrarlas?
No, hemos tenido un comité de selección también más nutrido todavía que el jurado, compuesto por 12 profesionales, entre cineastas y expertos. Por ejemplo, tenemos ahí a Cristo Gil, que también está colaborando con nosotros en el festival en otras cosas, a Iván López, tenemos a Moño Art, que es una diseñadora de Fuerteventura. Tenemos un sinfín de personas del sector, incluso tenemos a Elena del Real, que es una influencer canaria. Tenemos en el equipo de selección tenemos otro equipazo ahí. Desde luego. O sea que llegaron más de 196 propuestas. No, llegaron las 196 y se han filtrado. Bien. Todas pasaron la prueba, por lo que veo. Exacto, todas pasaron el filtro. Vale. Mira, empezamos el lunes 28 y se termina el día 4, domingo 4, y hay distintos puntos de referencia que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, arrancan en la Fundación Cristino de Vera, estoy hablando de los espacios físicos, ¿no? Sí. En la Fundación Cristino de Vera arranca el lunes 28 a las 5 de la tarde, ya lo nombrábamos hace un momentito, con un Indie Lab, este formato pedagógico y abierto que hablará sobre el cine independiente clásico, lo nombrábamos, y a partir de ahí charla, debate, proyección de una película, por cierto, Inner Self, porque todas las propuestas se proyectan en distintos momentos o exclusivamente son algunas las seleccionadas para cada día. Sí, mira, empezamos eso el lunes en la Fundación Cristino de Vera, Espacio Cultural Caja Canaria, y todos los días vamos a tener proyecciones y vamos a intentar, porque el tiempo es bastante limitado, y vamos a intentar que todas las seleccionadas tengan un pequeño huequito y puedan ser proyectadas. Yo espero que no se dé tiempo de todas, pero como te digo, el tiempo es muy limitado y los recursos no son los que quisiéramos, pero vamos a intentarle darle cabida a todos esos proyectos que se han seleccionado. De hecho, muchos de ellos los vamos a proyectar, y sobre todo los ganadores sí los vamos a proyectar el día 3, que va a ser el evento final en el Multicines Tenerife. Que les animo a que vayan sacando la entrada ya, porque vuelan. Lo comentábamos, es gratuito en todos los pases y en todos los actos que organizan, pero sí hay que inscribirse previamente porque el aforo es limitado en todos los lugares. Exacto, totalmente gratuito. Y por completar todos los lugares en los que vamos a tener oportunidad de disfrutar de este FICINDIE 2022, este Festival de Cine Independiente y de Autor, pues tenemos que tener en cuenta los Multicines Tenerife en La Laguna, Multicines Millennium en La Palma, Aguer Espacio Cultural también en La Laguna, la propia universidad, el Centro Ciudadano de Punta del Hidalgo, la Escuela Lecuona en Santa Cruz de Tenerife y el Teatro, el Teatro Leal, no, el Desleal. El Desleal, perdón, que no me traicionó lo correcto. Es nuevo. El Desleal, que por cierto, ¿dónde está esto? Está en la trasera del Teatro Leal. Por eso lo de El Desleal. Pues muy bien. Estupendo. Mira, y cuéntame, ¿qué relación hay con... Claro, porque cuando te llega una cinta o una propuesta de la otra esquina del mundo, pues perfecto, pero cuando los tienes delante, como es el caso de Anatael, Ágata, ¿cómo se lleva esto de ser el director y ver de frente a las propuestas? Por si... Hombre, te están escuchando, te están escuchando. Sí. Bueno, les mandé un saludo desde el principio, pues ya les digo, son unos cracks. A Natael yo lo conozco desde hace ya bastante tiempo y claro, todo esto surgió, la proyección de su film ha ido surgiendo porque estamos trabajando en un cortometraje que va a ser súper top. Ya Natael te contará algo después si él quiere. Uno nuevo, aparte del tarot de todo y de frontera. Se vienen cositas. Aparte. Que es, por decirlo, es un tesoro que tenemos ahí entre manos, que estamos súper ilusionados con eso, pero ya nos conocíamos de ese momento y por derroteros, por serendipias del camino nuestro, pues resultó que Anatael me dijo, mira, es que yo tengo una película que tardé casi 10 años en rodarla, o 10 años, y que no se ha estrenado a nivel mundial, y que la tengo ahí guardada, y entonces dije, vamos a ver, pero es un momento ideal para dar voz y para proyectar ese film, que es la filosofía totalmente independiente, y que además en su propia isla, ¿no? Yo creo que es algo muy bonito y va a ser un evento, por lo menos para mí, va a ser muy emotivo. Me estás hablando de ICO.
ICO, exacto. Sí, el largometraje de que se verá el próximo miércoles en La Palma, ¿no? Exacto. Anatael, para tu información, y Ágata van asintiendo con la cabeza a medida que te escuchan, ¿no? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Mira, ¿con qué apoyos has contado tú y todo el equipo, Rumén? ¿Patrocinadores, colaboradores? ¿Hay figuras destacables? Imagino que también instituciones que se tienen que haber volcado. Exacto. Sí, sobre todo instituciones. Pues el Ayuntamiento de La Laguna, que fue el primero que impulsó en la primera edición, y este año, pues mira, ya el Instituto Canario de Desarrollo Cultural ha empezado a apoyarnos, tenemos el apoyo del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, tenemos ahí Radio Televisión Canaria también como partner de media, y tenemos a Emprendeul, el servicio de emprendimiento de la Universidad de La Laguna, y la Cátedra DISA de Jóvenes Emprendedores de la Universidad de La Laguna, porque entienden que este es otro sector en el que se puede emprender y que la gente quiere formarse en esos aspectos y trabajar en esos aspectos. Y que estamos tardando, desde luego. ¿Habrá posibilidad de a posteriori ver todas las proyecciones online, digitalmente, para que puedan accederse a ellas desde cualquier parte del mundo? No, porque, bueno, yo les recomiendo, no porque nosotros no podemos hacerlo, solo es un espacio, en el corto espacio-tiempo abrimos esa ventana para que se puedan ver estos films, pero después online yo sí que les recomiendo, porque hay muchos cineastas, sobre todo de cortometrajes o largometrajes, que a través de nuestras redes sociales contacten directamente con ellos. Y la verdad que la mayoría de los cineastas que tenemos están encantadísimos de que se puedan proyectar sus películas y no les importa enviarlas a la persona que quiera verlas. O sea que yo les animo a quien vea uno de los cortos o de las películas que hay en nuestras redes sociales, que contacten directamente con esos cineastas y digan, mira, que vi que estaban en el Festival de Cine Independiente, y el cineasta, la mayoría, les dirá, pues mira, aquí te mando el corto, disfrútalo. Ok, pues estupendo. Presencia en redes sociales para encontrar el festival Ficindie, ¿no? Tal cual, con C. Sí, Ficindie o Festival Internacional de Cine Independiente y de Autor. Oye, ¿qué diferencia hay entre el cine independiente de autor y la última entrega que vendrá de Avatar? De Avatar. Pues por mira, ir a lo más bestia, ¿no? Digo yo. Sí. En principio, los recursos económicos y el uso que se hace de esa obra de arte, ¿no? Ambas son obras de arte porque hay artistas trabajando, hay grandes elencos, pero el cine independiente, bajo mi punto de vista, es un cine que toca más la fibra sensible, va más a la patata, por decirlo de alguna forma. Di la papa, hombre, no me digas la patata. Es verdad, que corto la comunicación. Perdón. Ya, ¿eh? A la patata. Perdón, dice, ay, Dios mío, Rumén. Cierto, perdón. Entonces eso, un cine que está más alineado con el arte, con las sensibilidades artísticas. El otro cine, el blockbuster, pues está genial, a mí me encanta también. Por ejemplo, me encantan pues los grandes cineastas americanos, porque vamos, es un gran trabajo y además también tienen su sensibilidad y dicen cosas, pero creo que la diferencia fundamental pues puede ser eso, quizá los recursos de los que pueden disponer para contar historias, y al final el cine independiente para contar una historia simplemente necesita un buen guión y no necesita una cámara de 50.000 euros ni nada de eso, sino contar la historia y historias universales. Todos conocemos el amor, la traición, los celos, la alegría, pues todo eso. Por cierto, ¿hay algún filtro que deba pasarse o alguna condición técnica mínima que exijan en el festival para que esté la película filmada, grabada, rodada en algún formato determinado? ¿Tiene que ser un mínimo? Es decir, por poner un ejemplo, ¿es perfectamente válido un cortometraje que se haya rodado que haya filmado con un móvil, por ejemplo? ¿O tenemos que tener un mínimo de calidad? ¿Cómo es la cosa? No, como te digo, nos centramos en las historias y lo importante es que el film o esté en castellano o al menos tenga subtítulos en castellano e inglés, pero que en cuanto a requisitos técnicos no ponemos ningún impedimento porque lo que nos interesa es precisamente la historia que están contando. Ok.
¿Te ha sorprendido algo especialmente que puedas confesar públicamente? ¿O eso no es correcto? ¿O eso no es correcto? Sí, no, me han sorprendido muy gratamente todos los films. Bueno, algunos, por ejemplo, Los Canarios ya los había visto, ya los conocía y son bastante buenos. Pero me ha sorprendido mucho los films de animación que se han presentado. Hay historias ahí súper interesantes que nunca hubiera imaginado que con pocos recursos se pudiera hacer esas historias tan bonitas. Y me imagino que animación 2D, más que 3D, ¿no? Sí, hay uno que es 3D y otro que es 2D. Uno que es 3D que se llama The Sprayer, que de hecho ha ganado bastantes concursos también a nivel internacional. Y otro es Los días que nunca sucedieron, creo que se llama así, que es animación 2D, que está bastante bien también. Y por concluir, Rubén, y liberarte, que sé que tienes 40.000 cosas que hacer. Tranquilo. ¿Qué tal salud tiene el cine independiente y de autor canario, producido aquí? Pues yo creo que poco a poco se están haciendo más propuestas, pero poco a poco se está consolidando un poquito más, pero seguimos necesitando mucho apoyo. Por ejemplo, como decías antes, ¿no? A nivel de ayudas, España estamos a la cola con respecto a Europa a nivel nacional en cuanto a ayudas al cine, ¿no? Este tipo de cine necesita ayudas porque, como decíamos, no es un cine tan comercial, pero es un cine que es necesario que el público vea. Y a nivel de Canarias yo recomendaría que dieran más fondos porque dotan entre 3-4 millones de euros al año y yo creo que podemos dar más fondos, por lo menos yo por pediría 30 por lo menos millones de euros. ¿Por qué? Porque al final todos esos fondos revierten en todos nosotros, los canarios, en contratos para trabajadores del audiovisual, en formación para los trabajadores y al final ese dinero se queda aquí. O sea, es un dinero bien empleado, creo yo. Estamos de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Rubén. Te felicito ya por adelantado, porque sé que va a ser un éxito esta segunda edición del Festival Internacional de Cine Independiente y de Autor de Canarias, que tendrá lugar desde el 28 de noviembre hasta el 4 de diciembre. Con este nombre se les localiza a través de las redes sociales y a partir de ahí pues se consiguen las entradas para poder acceder, que son gratuitas todas, a cualquiera de los eventos, a cual más interesante. Gracias de verdad, enhorabuena y a seguir preparando ya la tercera edición del año próximo, nada más terminar este. ¿Te parece? Sí, muchísimas gracias a ustedes y con tu permiso voy a cogerme aunque sea una semanita de descanso y ya después comenzamos. Vale. Pero una nada más, ¿eh? Y muy merecida. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, Rubén, te liberamos para que sigas con tus labores. Un abrazo enorme. Gracias. Bueno, pues así están las cosas y así las hemos contado, como se le suele decir en estos casos, ¿no? Desde luego yo creo que para ustedes el plato fuerte va a ser el estreno de ICO y de los tres cortos, ¿no? Claro, hay que barrer para casa, entiendo yo, ¿no, Ana? Sí, no va a ser espectacular, la verdad. Sí. Va a ser un día brutal. Tendremos los cortos por la mañana a las 11 y luego la película a las 4 de la tarde allí en el Multicines Milenio de los Llanos de Aridane. Y vamos, que invitamos a todo el mundo a asistir porque va a ser un día antológico. Al menos para nosotros va a ser muy emocionante. Oye, ¿qué duración tienen esos cortos? Sé que menos de 60 minutos obligatoriamente, pues si no ya no se llamaría corto, pero... Pues bueno, Tarek dura 9 minutos más o menos. 9 minutitos. Toc son 5 minutos y Frontera son apenas 3 minutos. Son cortitos. Pues sí que son cortos. Se hacen a menos. ¿Y se podrán ver en las redes sociales de ustedes? Aún están haciendo circuito de festivales, se les dice. Entonces tenemos, pero dentro de poquito algunos sí, ya. Por ejemplo, Tarek ya es que ha cumplido sobradamente sus funciones, la verdad. Tiene más de 50 y pico laureles, una pasada. Qué bueno. ¿Ya no nos cabe en el cartel? Hemos tenido que modificar el cartel 3 veces porque no nos caben todos los laureles y seguramente será el primero pues por eso que tiene que hacer carteles digitales. Sí, también. Lo puedo modificar con el móvil si hace falta, ¿no? Pero la verdad es que la aceptación ha sido maravillosa y estamos tremendamente agradecidos. Ágata, ¿en cuáles has participado de estos 4 proyectos, los 3 cortos y el largo, como actriz? Como actriz únicamente en Tarek, pero es verdad que he participado como productora y ayudante de... Ayudante de dirección y también como guionista. Exacto, y como guionista en Toxi, que no fui guionista, pero... Fuiste directora de producción. Sí, fui directora de producción ahí. Entonces, oye, ¿a quién se le ocurrieron estos cortos? A mí. Todos aquí la idea, digamos. Aunque hay que decir que Tarek, el concepto es mío, pero el guión es de todos los actores protagonistas, porque tendrías que ver el cortometraje para entenderlo, pero hay que explicar que básicamente son testimonios
algunos reales, algunos un poco ficticios basados en realidades, pero le pedimos que a los actores que individualmente escribieran estas historias sin saber lo que habían escrito los demás, Ajá. luego lo volcaran ante la cámara y luego con el maravilloso montaje que tiene logramos que esas historias están interconectadas, lo cual es precioso. Vale. Y algo que también es maravilloso dentro de la realización y del guión, sobre todo Sí. la realización del guión, fue que todos los personajes estaban representados por una persona que realmente era Del colectivo. Vale. Y que O sea, no están representando un papel, se No están representan a ellos o Exacto. ellas. De hecho, mismas. los personajes son ellos mismos, se nombran a sí mismos. Vale, vale. ¿Y cómo se escribe un guión así, Ágata? mira, Despacito. Fue muy despacito, divertido, la verdad. Fue bastante divertido porque tuvimos que buscar como un punto de unión para que todas las historias tuvieran como su conexión y cuando vean el corto es como que se explica Vale. bastante. Ujú. Pero aún así el poder darle a todos sus espacios para poder contar cada uno la experiencia que ha tenido, cada Ujú. uno cómo ha sido su revelación. En mi Vale. caso, yo al ser una persona bisexual, es Ujú. verdad que yo exponía un poquito más la realidad de ser un poco, esto es una etapa, todo lo que te está pasando es una etapa, entonces cada uno expone su realidad en Ajá. el corto dentro de lo que cabe, pero unido a un nexo que no vamos a contar, que Vale, es vale, vale. lo interesante de la Ok. historia. ¿Hay margen para improvisar cuando se graba un cortometraje o no es ese el objetivo? Depende del modus del director, pero por regla Bueno, ¿y en el general, caso tuyo, en mi caso yo soy Señor solo- director, me ¿qué- gusta, sí, me gusta improvisar. También a veces suelen decir que soy un poquito malo con los actores, pero en el sentido ¿malo por de- qué? porque me gusta Porque yo le ponerlos... tengo que decir que pare. porque ¿Porque te pide mucho o cómo es? a veces solo, por ejemplo, si quiero que el actor me transmita, que me pasó en Nico, la primera vez que lo usé fue Nico, si quiero que el personaje me transmita, digamos, por ejemplo, ansiedad Ajá. o agonía, lo que hago es que no paro la cámara. O sea, si lo empezamos a grabar, yo me callo y no digo Ok. corten hasta que el actor me ha dicho, lo cual le cojo siempre de improviso, Vale. y no se lo esperan. Ujú. Entonces al actor lo llevo realmente un poquito más a un nivel más allá del que él se espera. Ajá. Entonces conseguimos ese tipo de emociones, esa chispita, ese brillito en los ojos que es lo que buscamos en realidad. ¿Pasó algo similar, Ágata, con Toki Frontera? En cuanto a lo del guión, había una idea preconcebida, como bien apuntaba Natael, que la sugiere, pero claro, eso después hay que llevarlo al papel y hay que después Claro. poner la imagen. Mm. De Frontera no sabría decirte tanto porque yo no estuve en el festival del Galdar, que me hubiera encantado ir y espero ir algún año sin duda, pero en Toxi fue como una dinámica más común. Sí, lo intentamos hacer lo más profesional posible, no teníamos También medios porque prácticamente, como pero tratábamos salud mental y sobre todo somos personas que hemos tenido tanto vaivenes con la salud mental, creo que casi todos los Ujú. artistas tenemos algún mínimo problema de salud mental. Bueno, yo no diría eso, pero bueno. Un mínimo La problema. artista y Sí, no sí. artista, aquí estamos No, todos y- para un sí. roto y para Bueno, otra sí, cosa. sí, No, y empezamos hay a que mirar a todo el mundo, todo el mundo tiene que y ir de al algún modo psicólogo. todos tenemos también un poquito de TOC, todo hay que decirlo, a todos nos gusta Sí. llegar, la cama hecha, todo Sí. ordenado, alguien pusieron la lavadora, está esto que tiene que estar en su sitio Sí. siempre. Bueno, O sea, hay que tener cuidado, hay que controlar las manías porque se convierten en un toque. sin exactamente, darte cuenta, ¿no? exactamente. Entonces, también el poder reflejar las realidades tal y como son es algo que nosotros buscamos muchísimo. Mm. Sí, sobre todo lo que buscamos es buscar una realidad Ujú. y meter un poco de fantasía si podemos meter porque nos encanta y porque al final todas las buenas historias tienen que ser adornadas, como dice Gandalf. Sí. Entonces, tenemos que intentar hacer dentro de nuestra realidad algo que todo el mundo comprenda y que a la vez le dé como esa ensoñación, esas ganas de seguir viendo, de seguir Ujú. sabiendo de ese personaje, de cómo le habrá ido, qué tal su vida. Ujú. Es como algo muy hermoso. Exacto, o sea, de algún modo la fantasía es una mera exposición, pero lo que importa realmente es el fondo que va Ok. trayendo la historia, o sea, que es Ujú. al mensaje, que muchas veces pasa que, suelo decir que el principal error de muchas historias es que tienen un planteamiento muy bueno, pero en su desarrollo y ejecución, y más importante, en su final, es donde suelen ocurrir el fallo. Un ejemplo, las películas de terror. Las pelis de terror, uy, ¿qué va a pasar en esta casa encantada? Y a la mitad de la peli, Hashtag cuando se ya mueren sabemos, todos. cuando ya sabemos lo que pasa, pues ya luego el final como que nos trae bastante Claro, pues igual. ya sabemos qué va a pasar. Claro, ¿no? entonces Es decir, bueno. una historia que realmente te enganche y te aguante hasta el final, como podría ser, por Ujú. ejemplo, la película Cadena Perpetua, Uf. son oros, básicamente. Ujú. Entonces, son historias que van a estar ahí siempre, forman parte de nosotros y nos podemos identificar con sus protagonistas y Ok. todo lo que acontece. Oye, ¿ICO tiene también un componente social
importante. Sí, o sea, porque la historia de algún modo, pues su trasfondo habla, por ejemplo, en mi opinión, hay un trasfondo ligeramente sobre el bullying. Habla un poquito de un personaje pues que obviamente es marginado en su poblado y demás. Y luego también habla un poco sobre el encontrarnos a nosotros mismos, sobre que aun teniéndolo todo a la contra, de algún modo, pues por vicisitudes de la vida, por circunstancias, por casualidades, de algún modo vamos encontrando nuestro lugar, nuestra posición, donde tenemos que estar. Que en este caso el protagonista pues se ve en una situación en la que él de algún modo pues va a salvar a alguien y es como en esta historia él se va dando cuenta de que estas desgracias y todo lo que ha atravesado su vida le ha conducido a este momento y lo va a dar todo. Ok. ¿Es difícil, Ágata, trabajar por encargo? Es decir, hacer un guión, yo tengo la historia, te la suelto a ti y ahora tú le das forma. ¿Eso es complicado? ¿O parte de ti la iniciativa de decir, oye, voy a escribir un guión de tal cosa? Cuéntame tu vida. Sinceramente, a mí me gusta muchísimo más el escribir con Natael en conjunto, pero porque juntamos nuestras historias y sobre todo él tiene como muchos pequeños detalles que quiere contar. Entonces, entre los dos juntamos y hacemos como una construcción de guión y de personajes, sobre todo al ser yo actriz, pues también le pongo desde el punto de vista de los personajes y también me pasa mucho que según estamos escribiendo la historia yo estoy pensando la localización, en qué momento grabarlo, cuándo mejor son. Porque es que tú eres un perfil atípico, ¿no? Porque actriz, guionista y directora de producción es como... Y hay que decir que también es una excelente bailarina de danza. ¿Sí? Danza de ballet. Yo es que empecé haciendo ballet clásico y después empecé a enfermar mucho durante la adolescencia y no podía bailar, entonces me metí en un casting que justo fue con Ruth Angelina, no sé si sabes quién es. Sí. Pues con ella, cuando estaba todavía estudiando en el César Manrique, y yo empecé a actuar con 16 años. Mi primer papel fue una pasada de locura. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque era la obra de Agosto, que no sé si sabes la película, que también es muy conocida por Emilia Estrella. Pues yo era la adolescente. Sí, pues una película... Pues con 16 años. No es sencillita, no es fácil. No es fácil. Y el papel de una niña así, con 16 años, justo en ese momento, fue algo que a mí me abrió los ojos. Me encantó el teatro, me encantó el cine, y cuando empecé, un día que hice un corto con Ruth también para el ICO de Cinefest, me enamoré. Es que me enamoré de lo que era el cine en sí. Me gustaba el teatro, pero dije, es que este es mi ambiente. Y sobre todo conocí a Natael. Es que yo no me acuerdo a raíz de qué te conocí realmente. De los festivales que habíamos coincidido y de la obra de teatro. Sí, y fue que... Del Tenerife Noir, que estábamos allí también. Porque me acuerdo de una vez también dirigir un corto que dije, más nunca, pero pero tenías que estar ahí. Hay que verse en esas situaciones para aprender. Entiendo que tu discapacidad visual no te supone ningún problema más allá de los lógicos, ¿no? A ver, es verdad que yo actúo sin ver. A mí cuando, por ejemplo, si ven Tarek, sabrán que tengo un foco delante de la cara y que yo estoy haciendo todo que no veo. Yo no veo realmente si tengo tanta luz. Es más, aquí tengo una visión complicada dentro de lo que cabe porque hay demasiada luz para mí. Yo sí puedo, estoy en bajas luces, feliz, pero cuando me pongo a actuar es como que entro en un chip de decir, vale, tengo que ser otra persona completamente, creo mi personaje y ahora mismo no me afecta no ver, no me afecta el movimiento, lo estudio todo, estudio el movimiento, dónde tengo que sentarme, qué vaso tengo que coger, si lo tengo que poner derecha e izquierda, que al final lo hacen todos los actores porque tú tienes que siempre colocar el vaso en el mismo sitio para que no se vea mal en cámara y de repente en un frame se vea... Sí, que no haya un salto de raco, que se llama. Y eso es algo que tenemos que estudiar más, las personas que tenemos una discapacidad visual. Además, yo estoy en un colectivo de teatro con la 11, que es el cuadro de Ángel Guimerá, se llama. Y estamos allí haciendo teatro en vivo, entonces también es gracioso ver a muchas personas con discapacidades actuando y hemos juntado también a personas con distintas discapacidades. En Tarek también está Miguel, que tiene otra discapacidad, él es una persona con problemas de sordera y quieras que no, también intentamos hacer un cine y un ambiente muy inclusivo, en el que no te puedas sentir mal ni por ser... Bueno, de hecho, me imagino que cuando se ve el corto o una película en la que una persona como tú participa,
yo no veo una persona con una discapacidad, veo una actriz. Exacto, Ya está. exacto. Así Y de es sobre sencillo, todo ¿no? lo que intentamos reflejar. También un poco es lo bueno el salir de ese mundo de la discapacidad para poder decir, ahora soy otra persona, y eso es algo que me ha podido aportar mucho a Natael. Por eso también te gusta a lo mejor en parte, ¿no? Bueno, Sí. yo creo que eso es un poco el enganche de todos los actores y las actrices, Sí, ¿no? porque Poder poder ser salir- alguien que no eres, Sí, ¿no? sí, O algo sí. así. Sí, a todos nos encantaría hacer una vez una serie de policías y decir, he atrapado al malo, o siga ese auto. Siempre ¿Ah, tenemos sí? como esa emoción. Pues no me dentro. veo yo, ¿eh? Como siga ese auto, digo, y me echaría a reír, me echaría a perder la escena. ¿eh? Ay, Dios, yo es que me encantaría, hay ciertas cosas como que siempre he dicho, Sí. me encantaría hacer una película de época, me encantaría hacer esto. Ajá. Y mi madre por siempre me ha apoyado, siempre ha sido como, cariño, tú haz lo que tú quieras hacer, pero sé libre. Y ahora, por ejemplo, estudiando más sobre guiones, porque quieras que no, guionista soy desde hace muy poco. Ujú. Entonces he ido aprendiendo con el tiempo y sobre todo gracias a Natael y a más personas que quieras que no también nos ayudan, Ujú. porque Tarek lo presentamos también a una amiga que se llamaba Raquel, a muchas más personas, y a todos nos iban diciendo detalles que cambiarían o que iban poniendo mejor. Es que eso es lo malo de preguntarle a la gente. Si le preguntas te van a decir algo, ¿eh? Pero a la vez No, también va. a nosotros nos ayudaba a aprender y también a saber decir hasta qué punto nuestra obra es nuestra y nuestra obra es para que la vean los demás, porque también Ok. tenemos que tener ese concepto. Correcto. Ah, Oye, sí. ¿cuáles son las vistas? ¿Dónde están puestas las vistas en el futuro inmediato? Pues el futuro más inmediato. Quitando el festival, Sí, evidentemente, ¿no? pues antes Rumena hizo una pequeña Hablaban de introducción. un corto. Sí, hay un proyecto que veo lo que hemos Ágata está montado. ilusionada. Ágata está muy ¿Qué emocionada va a ser de todo? porque Entiendo que va a ser la actriz, la guionista y la directora de producción. concretamente sí lo es. Y es un proyecto que llevamos sus buenos años. Empezamos allá por el 2019, me acuerdo, Sí. y nos cogió luego en medio de toda la pandemia y demás. Que Y lo hasta teníamos hace poquito, puedo decir ya que parece que está terminado al 100% porque ha sido una aventura espectacular. ¿Y de qué va la cosa? Sí, Pues- a grandes rasgos. pues, bueno, También pues- hay un componente social, Hay un componente social en el subtexto, pero es un cortometraje de fantasía, nuevamente. pero fantasía que es de Fantasía- absolutamente ficción. Sí, es una Es ficción. un mundo distópico. Mundo Vale. distópico con elementos fantásticos y es una locura Bueno, maravillosa. ya me da más tranquilo. Puedo ya, contar ya, entonces. por ejemplo, que el cortometraje, que en este caso se titula Treasure. Treasure, Treasure. de tesoro. Tesoro, Tesoro. concretamente. Y vamos, y se ha juntado un grupo maravilloso de personas. Éramos, no sé, el equipo somos unas 30 al final. Ujú. Y se ha rodado a caballo, pues se rodó aquí en Tenerife. Ha colaborado al final gente hasta de Gran Canaria para sacarlo adelante. Y Rumena ha sido una clave totalmente para que llegara al final. Ujú. Y estamos Porque tremendamente Rubén, ¿qué emocionados. hace? Él es el productor, es el productor. ¿El que pone las Rumena perras? es- Sí, o Más o la menos. gestiona, la O gestiona, la gestiona, la gestiona. Básicamente el que nos ayudó a hacer un proyecto también, en este caso más serio, implicándonos con el intentar conseguir una subvención para Ujú. poder tener un proyecto en el que pudiéramos pagar bien a todo el mundo, que realmente... Sí, Bueno, o sea, no era, fuera era el pagar sueño. bien no lo sé, pero pagar. Por lo menos pagar, sí, no, exacto. era el sueño y lo hemos logrado que al final pues, es un proyecto que ha tenido de todo, o sea, Ok. o sea, no solo el guión, sino storyboard, atrexo. arte conceptual. O sea, lo han hecho, atrezo. digamos, de verdad al 100%. Sí, de hecho hasta Rubén cuando se lo presentamos se quedó sorprendido porque era la primera vez que alguien le presenta un proyecto con todo, o sea, Es que todo nosotros preparado. le presentamos todo, pero todo hecho, Sí, ya sí, fotos del póster, fotos de la bailarina. Sí, sesiones de fotos que se habían realizado, o sea, Bailarina. pruebas O de, sea, pruebas que de hay cámara. bailarina. Sí, hay una bailarina Perdón. por ahí. No, podemos decirlo, hay una bailarina porque... Lo mismo coincide Porque con la Ágata. habilidad de Agatha espectacular con el baile se va O a sea ver que le sumamos ampliamente otra reflejada. actividad más: actriz, bailarina, Bailarina. guionista y productor y dirección. Sí, lo hizo de todo y hay que producción. decir que, bueno, pues que Agatha se dejó la piel en el rodaje. A Natael, prácticamente. ya me estás sobrando tú, ¿eh? Por lo que veo. No, él, No, el próximo él lo va a dirigir fue- Agatha, ya él verás. fue sobre todo la conexión de poder explicar broma, la es broma. historia, porque yo tenía como el concepto de que quería tener esa historia, pero no sabía cómo desarrollarla. Y cuando él me contó su mundo fantástico, fue como que juntamos los dos las piezas y dijimos, hay que crearlo, hay que Ujú. hacerlo, es que es esto Sí, lo que queremos. últimamente hablo yo mucho del concepto de que el corto ya estaba hecho, solo teníamos que llegar a él. O Sí. sea, como Pues que de es un poco algún la modo- filosofía de Miguel Ángel, ¿no? Que Sí, decía, sí, bueno, sí. ahí estaba el tormo Sí, ese sí, de sí. mármol, Sí. yo quitarle lo que sobraba. Exactamente, solo Exacto. quitar lo que sobraba. Y en este caso fue pues que de algún modo pues ahondamos sobre todo pues con los pocos medios que contábamos cuando empezábamos, digo, ¿quiénes serían el equipo ideal para sacar esto adelante? Fuimos entrevistándonos uno por uno con el director de Ujú. fotografía, banda sonora y demás, y todos
aceptaron, básicamente. Aun cuando no estaba la figura de Rubén, no había dinero en la mesa. Sí, como sí, quien ahí dice. estábamos todos por amor al arte. Igualmente se dejaron la piel Que para es como sacar adelante. casi siempre salen los proyectos Sí, de este exacto. tipo. Y nos la jugamos y salió muy bien. Y ha Ok. salido que, vamos, ya tenemos unas ganas de lanzarlo a Bueno, Avis, espérate que pase el festival y a que Rubén Sí, se sí, incorpore de su semana de vacaciones. No, sí, sí. Oye, la música, ¿quién la hace en estos cortos, en el largometraje? ¿Es la misma persona en este nuevo trabajo que vas a Sí, presentar? bueno, o sea, son, por ejemplo, el caso del largo, se encargó un compañero de La Palma que tiene el nombre artístico Charlie 7 y se mandó básicamente más de alrededor de unos 30 temas para sacar la banda sonora. Ok. ¿Ahí Y- tiene letra? No. Sí, hay una canción concretamente que la canta una cantautora de La Palma, se llama Ima Galguén, Ajá. que ella hace música celta y es la que canta el tema principal de los créditos. Y luego, por ejemplo, para el caso de Treasure, pues hemos contado con una compositora aquí de Tenerife maravillosa que se llama Sara López, que es Sobre una todo mujer, una persona Yo estoy aquí apuntando espectacular nombres y- como un loco porque no conozco a nadie. ¿Eh? Y Sara López se ha dejado básicamente la vida desde su estudio en Oye, Madrid. pues qué maravilla esto de que sea una mujer compositora. No, me, sí, me la alegra. verdad y muy que- buena, o Me sea, alegra eso. En Está el proyecto destacando. fue bastante maravilloso el también te decir que podemos tener un 50% más o menos de personas que eran mujeres Sí. trabajando con nosotros, de decir que era un proyecto sí, bastante o sea, inclusivo. todo guión, producción, Qué bueno. maquillaje, Sí. vestuario. Y Sara es canaria. Es canaria de Sí, Tenerife. y ella, que está por en Madrid. ejemplo, Sí, aunque ahora parece que va a volver, pero que le está yendo muy bien. Está haciendo Se banda dedica- sonora de videojuegos, de Exacto. películas, de Qué largometrajes maravilla, qué y maravilla. Y impresionante. Es un artista increíble. A mí por lo menos me pasó nada más que un tema y yo con ese tema fue todo el cortometraje. Sí. Ya después hizo la banda sonora completa para completar Este es el tema que tú bailas. cortometraje. Exacto. Sí, sí. Y Ah. me Sí, sí, encanta. sí, sí. Yo tiré barro a la pared. por lo que veo. Hay muchos, hay Hay muchas cosas. Hay mucho. Fue una Hay aventura mucho. totalmente. Es que Treasure por lo menos es una aventura que tengo también mucha expectativa por ver. Yo estoy muy, muy emocionada porque Sí. no lo he visto. Ok. En estos años de proceso yo grabé, yo hice Ajá. lo mío, pero como encima yo no Ok. veo cuando grabo, pues ¿qué te voy a decir? Yo no veo nada. Igual que estoy 12 años sin decir que tengo un largo, también, Pues, también me he no. aguantado Ok. 3 sin enseñar nada. Sin enseñarme ni un frame, entonces ahí Y estamos. Ágata, y lo puedes ver sin dificultad. A ver, es verdad que yo sí tengo que verme las cosas una o dos veces. Ok, pero bueno, pero que... Pero lo capto, o sea, y sobre Vale. todo siempre llevo a Jorge a mi lado, que Ujú. aparte del script del corto de Sí. Treasure, Ah, que también está metido en el tinglado, Jorge. Aquí nos se mete todo el conocimos mundo. gracias a eso. Ah, amigo. Y él me va siempre diciendo todos los detalles que yo no capte. Además, siempre Anatael conmigo es muy considerado, siempre me Ok. deja una copia para que yo lo tenga, de decir, póntela y ajustate a tu medida, porque sabe que yo lo veo con mis luces bajas, con mis Ok, gafas, sí, o con tu- dependiendo. con Entonces, las posibilidades. igual Eh, que para Miguel, el chico de Tarek, que Sí. también si le mandamos un corto, Sí, o sea, obviamente se lo mandamos Subtitulado, subtitulado. o sea, Ok. al Es lo final lógico. incluso el hecho de ser inclusivos en nuestros proyectos nos ayuda también a aprender y a ponernos en la piel pues de los demás. O sea, creo que eso es algo muy importante en este tipo de proyectos porque tenemos que pensar en que si lo hacemos para todo el mundo. ujú. Entonces, a mí me parece muy importante no solo pensar en las personas que tienen carencias visuales, sino también auditivas. O sea, Y si puedes hacer una historia que se pueda entender a pesar de tener estas carencias, pues es más loable todavía. Entonces Desde luego. deberíamos de pensar también en ese tipo de cuestiones siempre. y deberían pensar en sentarse con la televisión canaria a negociar que todas estas cosas se emitieran en Sí. la tele, ¿no? ¿Ah? Sí, todo yo va digo bien, yo por la un día parte se que ve. me toca, ahí tirando de las orejas, como tiene No que digo, ser, ¿no? Estamos abiertos a sentar una mesita Es que yo con el creo- barraquito y Es que lo yo creo hablamos. que sí, ¿no? Yo creo que para eso tenemos la bueno, la radio poco puede emitir, pero con imagen me refiero. Pero sí, que sería interesante para tener una plataforma donde poder verlo y no sé. Abiertos digo yo. estamos siempre y la verdad Ok. es que sería todo un honor. Sí, sí. Sobre todo ahora que nuestros cortos, por lo menos Tarek y Tok, llevan bastante tiempo en festivales y ya haciendo Ujú. su recorrido, a lo mejor dentro de un tiempo ya los podemos liberar, dentro Sí, de sí, sí. un tiempo ya se Ok. avisará y para que Bueno. lo pueda Son ver todo el historias que, mundo. que merecen la pena totalmente. Y Pues yo te lo digo porque ahí viene el Día de Canarias, que será el 30 de mayo, como siempre, y es un buen día para presentar cosas, ¿no? Digo yo. Claro. Pues ya están tardando en pedir cita con mi jefe, para que se pongan de acuerdo. Ahora cambiamos teléfono. Sí, pónganos en contacto. Chicos, tenemos que terminar porque ya llevamos más de una hora. Esto parece mentira, pero se pasa el No, tiempo no, volando, maravilloso. nunca mejor dicho. Pero me gustaría saber con qué aspiraciones afrontan el futuro cinematográfico. Venga, en tu caso, Anatael.
Pues yo básicamente espero pues poder seguir desarrollando mis ideas con total libertad y sobre todo seguir aprendiendo y creciendo y conocer a cada vez a más personas, más profesionales, y no solo que ellos me puedan aportar a mí, sino también aportarles a ellos. O sea, yo con eso me siento sinceramente agradecido y conforme. Bueno, pues vas por buen camino, parece. ¿Y tú, Ágata, qué aspiración tienes en el mundo del cine y del arte, yo diría, ¿no? Seguir siendo tan feliz y enseñar como enseño, porque me gustaría también enseñar más, aprender más, tener más personas como Natael a mi lado que también sean inclusivas, que tengan ganas de trabajar y que tengan ganas también de poner ese granito de arena para decir, creamos un producto con los que todos nos sentimos bien, con los que sonreímos, que estamos orgullosos de ello. Eso es lo que yo espero. No espero decir, tengo unas grandes cifras económicas, ni estoy en Hollywood, pero me quedo tan contenta con lo que aporto a poquita gente o a la gente que me vea, que soy feliz. Y espero que mucha gente más vea. Pero lo de Hollywood te hará ilusión, ¿no? A ver, si me llama Hollywood, pues bueno, aprendo Hollywood inglés directamente rápido. no te va a llamar, pero sí va a través de otras producciones grandes, ¿no? De esas comerciales. ¿Te imaginas? ¿Por qué no? A ver, en mi caso, alguna haría, pero es verdad que siempre me gustaría volver a mi raíz, que es el cortometraje, el cine de autor y también los festivales de cine express, que me encanta esa tensión de que te den un tema y tú digas, tienes que hacer esto en una semana. Y eso es lo del festivalito, ¿no? Sí, por ejemplo. Esa filosofía. Esa filosofía a mí me parece algo que es maravilloso y que nunca renunciaría a ella por mucho de que algún día yo sé que Natael sí se hace famoso o yo me hago famosa de decir, nos conocen en toda España. Ninguno de los dos perdería esa costumbre de decir, vamos al festivalito este año, o vamos es maravilloso. a El Cine Express tiene esa maravilla porque no solo conoces a gente, sino que realmente es verte en una situación totalmente surrealista. O sea, ya de por sí hacer una película es difícil, pero hacerla en un tiempo limitado, dentro de unos límites que te marcan y demás, es un reto brutal. Y eso parece más un concurso. Sí, es un concurso. Y fíjate, y no importa tanto quién gane, sino es entregarlo, hacerlo, ¿no? es llegar a la meta. Bueno, pues yo me apunto aquí desde el día 28, 5 de la tarde, Fundación Cristino de Vera en La Laguna, hasta el día 30, este es el día clave, ¿no? En el Multicines Millennium de La Palma. Indie Lab, cine indie en Canarias, inclusión e igualdad, con Natael Pérez, cineasta, y Ágata Betancor, actriz aquí presente. Luego se proyectarán los cortos Frontera, Tarek y Tok, o Tarek, no sé si es Tarek y Tok, de Natael Pérez, como hemos comentado, y en el que también tiene una participación destacada Ágata, y finalmente una charla debate con Natael y Ágata, que se dejarán preguntar de todo lo que se les quiera preguntar. Y ya un tentempié, y a las 4 todo el mundo preparado porque asistiremos allí al estreno mundial del fanfilm ICO. ¿Y esto de fanfilm que acabo de leer? ¿Y esto qué es? El fanfilm se refiere porque la historia estamos adaptando un videojuego. Un videojuego japonés. Vale. Sí, me lo había comentado, pero no sabía que se llamaba fanfilm. Sí, bueno, eso es un concepto. Uy, yo me quedé en papa, como viste. Y poco más. Papa Film. Vamos Papa a inventar Film, algo nuevo. Bueno, bromas aparte, enhorabuena de verdad por este trabajo, Gracias. por todo lo que han hecho hasta ahora, que son años de trabajo. Enhorabuena por todo lo que van a hacer, por este encuentro con este Festival Internacional de Cine Independiente y de Autor de Canarias, y desde luego mucho ánimo y mucha fuerza para que sigan adelante con estos proyectos, que tengo la sensación de que van a ir cada vez a más, porque van a tener mayor recorrido y van a seguir teniendo el apoyo y el reconocimiento del público, que es al fin de cuentas el más importante, aunque no está de más que las instituciones también pongan unas perritas para sacarlos adelante. Sí, Gracias. que las subvenciones nos ayudan mucho. Muchas gracias. Luego, eso son subvenciones porque te ayudan a, pues de eso se trata. Pues yo creo que tenemos una tierra maravillosa con unos profesionales y amateurs maravillosos dentro del mundo del show, del espectáculo, del cine, del teatro, de la música, etcétera, etcétera. Y eso demuestra que aquí podemos ser una industria que exporte, además de ser los camareros y camareras que le ponemos los cortados a los que vienen de fuera. Correcto. Yo creo que esa es la clave, que seamos una industria que exporte y no un sector servicios que le prepare el terreno a los que vienen de fuera con mucho dinero y mucho presupuesto. Exacto. Bueno, señores, muchas gracias. A Natael, a Ágata y Jorge también a ti, aunque has estado calladito. Muy bien, educadito es. Sí. Gracias de verdad y muchísima suerte.
Y a ustedes, señores, mi deseo de salud, de paz, de felicidad y que aprovechen este Festival Internacional de Cine Independiente y de Autor de las Islas Canarias, que tiene su presencia en la ciudad de La Laguna, en la isla de La Palma también, del 28 de noviembre al 4 de diciembre, con una fecha importante todas, pero una destacada, la del día 30 y la del estreno de estos 3 cortos y el largometraje ICO. Muchísimas gracias, hasta el siguiente programa.